Hola amigazos de Rincón de Soguero, ¿cómo les va? Bueno, en el video de hoy les voy a enseñar otra sortija de variación. Esta la podemos encontrar en la enciclopedia de Bruce Grant en la página 437 y se llama Pequeño Botón Pampa. Es muy linda, muy interesante y es un buen ejercicio para trabajar esto de las sortijas de variación, así que manos a la obra para ver cómo se hace. Comencemos. Presentamos el tiento sobre nuestro palito. Envolvemos una vez formando una cruz. Ahora del lado de atrás vamos a hacer sobre 1. Ahora volvemos a envolver. Del lado del frente va a ser sobre 2. Vamos al lado de atrás, que va a ser hacia arriba sobre 2. Y ahora del lado del frente encontramos que hay 3. Cuando hay 3 hacemos bajo 1. Y salimos al borde inferior haciendo sobre 2. Ahora subiendo hacemos bajo 1. Y también salimos sobre 2. Ahora bajando vamos a hacer bajo 2. Hacemos lugar para que pase el tiento. Salimos al borde inferior haciendo sobre 2 y vamos hacia arriba haciendo bajo 2. Ahora vamos a abrir un poquito nuestro nudo, pero que ninguna pasada se cambie de lugar, simplemente para hacer lugar para el tiento. Bueno, ahora vamos a continuar, entonces vamos a salir sobre 2 y vamos a entrar hacia el borde inferior bajo 3. Ahí. Salimos sobre 2. Y ahora vamos a ir hacia arriba haciendo bajo 3. Y también vamos a salir sobre 2. Volvemos a abrir nuestro botón. Continuamos, vamos a ir hacia abajo, pasando por debajo de 4. Acomodamos para que cada tiento quede en su lugar y vamos a salir sobre 2. Bueno, ahora vamos a ir hacia el borde superior, pero a prestar atención porque vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer sobre 3, bajo 1, hacemos lugar para que pase el tiento, va a salir haciendo sobre 2 y vamos a ir hacia abajo haciendo sobre 3, bajo 2, hacemos lugar, salimos sobre 2, ahora vamos a ir hacia el borde superior haciendo sobre 3, bajo 2, hacemos lugar, salimos sobre 2 y ahora tenemos que entrar bajo 1, que en algunas ocasiones según la tensión que le demos a los tientos puede quedar escondido. Miren, lo descubrimos
Igual el que hay que descubrir nos damos cuenta fácil cuál es, porque es el mismo que la colita, ¿ven? Si yo tiro acá, se va a cerrar el rulito que formé. ¿Vieron? Es el mismo. Bajo 1. Ahí. Ahora continuamos haciendo sobre 2, bajo 3. Hacemos lugar. Salimos al borde inferior haciendo sobre 2 y vamos a entrar hacia el borde superior haciendo bajo 1, que también lo tenemos que descubrir. Hacemos sobre 2 y entramos bajo 3. Ahora salimos sobre 2 y vamos a entrar bajo 2. Continuamos haciendo sobre 1, bajo 4. Hacemos lugar. Salimos sobre 2 y entramos bajo 2. Y acá estaría terminado el pequeño botón pampa. Ahora agarramos la liseta, le pasamos liseta para descubrir todas las pasadas que estén flojas, para que los tientos se acomoden en su lugar. Luego de la liseta vamos a levantar pasada por pasada y la vamos a ajustar bien para acomodar bien el tiento y que quede mucho más prolijo. Después de ajustar todas las pasadas, vamos a hacer magia con la pasta de jabón con café. Si quieren le volvemos a dar liseta. Cortamos las colitas y terminado el pequeño botón pampa queda con un medio mosaico. Del lado de abajo tiene la pasada larga es sobre 4, del lado de arriba la pasada larga es sobre 3. Queda muy lindo y es muy novedoso. ¿Y genios, qué les pareció? ¿Complicada? Es muy linda, muy novedosa. No la había visto nunca antes, no la conocía. Y está bueno para esto que ya dije, de ejercitar la cabeza para entender cómo hacer las sortijas de variación. Bueno, espero que la hayan visto claro, que la hayan entendido, que la pongan en práctica, o si no, que simplemente la practiquen. Antes de pasar al saludo final, les vuelvo a recordar que voy a estar regalando un ejemplar de un libro de soguería que es un clásico. Si vos querés participar para ser el ganador de ese libro, tenés que cumplir estos requisitos: estar suscrito al canal, vivir en Argentina y comentar en este video con el hashtag yo quiero el libro y decir por qué lo querés. Yo a mediados de diciembre, o sea la semana que viene, voy a estar leyendo todos los comentarios y entre todos los comentarios el comentario que me convenza al autor de ese comentario le voy a regalar el libro. Así que a ponerse las pilas y a comentar. Bueno, espero que, como digo siempre, que el video lo hayan visto claro, que les haya gustado, que les guste el sonido ambiente de acá de la naturaleza del patio de mi casa. Y nos vemos en el próximo video del Rincón del Soguero. Un abrazo, vuelta y media. Chau. Todavía estás mirando el video y no comentaste. Dale, comentá para así te regalo el libro. Mira, acá lo tengo. Está nuevito, con olor a libro. Adivinen qué libro es. Le voy a mostrar así.
tapa blanca. Comenten con el hashtag yo quiero el libro. Recuerden que la semana que viene lo voy a estar regalando y se lo voy a estar mandando a su casa. Así que no dejen de comentar y ahora sí me despido. Chau, un abrazo vuelta y media.